Subrayo, no es eso. Pelearemos, pero eso quería llegar. Y es que nos niegan, hay todo. Que se va a hacer respetar. Bien, ya tenemos al doctor Granja, vamos a darle la bienvenida. Doctor Granja, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Sí, buenos días a todos. Buenos días, doctor Granja. Doctor, bueno, lo primero que queremos preguntarle antes de entrar al caso INAPAPER es que usted fue recibido por la comisión que investiga el caso Encuentro. Lo recibió la presidenta de esta comisión, la asambleísta Viviana Veloz, entre otras asambleístas también que forman parte de esta comisión. ¿En qué se basó su exposición exactamente? De pronto explíquenos un poco para que también los seguidores de Ecuador en directo comprendan el análisis que usted ha hecho tras varias investigaciones. Sí, no lo sé, me invitaron a hablar sobre INAPAPERS. El tema del caso Encuentro, yo he sido claro, allí difícilmente se va a encontrar argumentos para poder imputar a Guillermo Lasso. Si lo quieren sacar por esa vía, por allí no es. ¿Cómo le va, Pedro? Gracias por acompañarnos nuevamente. Analizar un poco el tema INAPAPER después de 4 años que han pasado 4 años y que el pueblo ecuatoriano quería conocer sobre este escándalo de corrupción donde justamente se salpica al presidente, el expresidente Moreno y el círculo familiar cercano a él. Entre ellos está su esposa, están sus hijas. ¿Por qué recién sale la fiscal Diana Salazar con este caso? Tal vez esto sería como para desvirtuar un poco el caso del Gran Padrino. Sí, primero, justicia que tarda no es justicia, ¿ok? Es decir, si una persona es violentada en sus bienes, es violentada en su integridad, esperaría de una sociedad civilizada que el Estado, en forma oportuna, identifique y castigue a los responsables de la lesión a sus bienes. Lamentablemente en el Ecuador, al poder, a todos los poderes, me refiero al poder político, a los poderes económicos, que son lo mismo, al poder judicial, no le interesa para nada el clamor popular. Es decir, ellos son muy parecidos a ese viejo refrán que nosotros usábamos en la escuela, ¿no? Al no te oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Le preguntan al famoso ministro de la Seguridad, Diego Ordóñez, que no tiene posgrado en política criminal, que no sabe nada de perfilación criminal, que no tiene estudios en criminología, que nunca en su vida ha trabajado en grupos antimafia, no sabe lo que es el combate al crimen organizado transnacional, está allí porque es amigo del presidente. Le preguntan sobre si tiene o no tiene una offshore o varias, lo cual impediría ejercer su cargo, y responde, no los oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Entonces, ese es el poder en Ecuador. Un poder que está siempre ciego, sordo y mudo frente al clamor popular. Eso para empezar. Y por supuesto que se trata de una cortina de humo desesperada, patética, manejada seguramente desde el extranjero, desde donde les dan órdenes, para tratar de desviar la atención respecto de un gobierno que tiene serios problemas. No por la investigación del tema Encuentro, que es una payasada periodística, sino porque su mandato está revocado en función de la falta de medicina en los hospitales, esas carreteras en las que la gente muere, acaban de morir una familia entera en Carnaval, esas carreteras que realmente parecen una vía de Irak o de cualquier país que estuviese en guerra.
un país en el que los jóvenes, no es que cuando cumplen 5 años salen gritando y dicen, los niños dicen, yo cuando sea grande quiero ser delincuente porque es bonito que me violen y que me corten la cabeza en la cárcel. No, pues ningún niño quiere eso. Y sin embargo, tenemos 500.000 de muertos en las cárceles porque el mismo Estado, el mismo modelo no les da ninguna posibilidad de desarrollarse. El caso de INA Papers es un caso que para que la gente lo entienda. El mismo pez muere por su boca. El presidente Moreno, aparece incluso una información en los famosos Wikileaks, ¿ya? Que termina interceptando comunicaciones entre el embajador chino, Cai Rongguo, embajador chino en Ecuador, y la embajadora norteamericana del Ecuador en ese momento aquí, donde él se queja amargamente porque el gobierno de Correa no quiere llegar a un acuerdo con él. Efectivamente, para 2010 Correa decía que China nos trataba muy mal y que no le iba a dar el contrato de Coca-Cola a los chinos. Aparece Moreno, según la expresión de Santiago Cuesta en una entrevista con este señor que administra La Verdad, que no es periodista, pero él administra La Verdad. Santiago Cuesta, el asesor de Moreno, dice, yo lo escuché de la boca de Lenín Moreno, por eso se lo cuento, que él fue a hablar con los chinos y les dijo, yo les destrabo la negociación. Cojo el teléfono, lo llamo a Jorge Glass, en esa época ministro, y le dice, Jorge, ya, avanza con el tema con los chinos, con Sinohydro. Y Glass le dice que no lo va a hacer. En ese momento se intentaba un arreglo con una empresa argentina. Y sin embargo, Moreno dice que él interpone sus buenos oficios para que se firme con Sinohydro. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! Luego de eso, Sinohydro le deposita $18.360.000 en 2 cuentas de Recorsa S.A. y la compañía Recorsa, ambas de Conto Patiño, que a su vez relacionado con Macías Carminiani, mano derecha de Moreno. Luego, ese dinero prácticamente de forma íntegra pasa a una cuenta en un banco que es el Balboa Bank en Panamá, cuyo propietario es Edwin Moreno, un tipo que antes de eso trabajaba como mano de obra, como operario en Estados Unidos, como obrero. Entonces pronto tiene $18.300.000 en esa cuenta, que es una offshore, y luego de ahí empieza a triangular la plata hacia otras 11 cuentas, vinculadas aparentemente a la familia de Lenín Moreno y a todo su círculo más íntimo. Entre otras cosas, Recorsa compró muebles porque parece ser que a la mujer de Moreno le gusta sentarse en muebles muy finos, ¿no? Usted sabe cómo es la gente cuando ha sido muy, muy pobre, ¿no? Algunos nos mantenemos y somos humildes, algunos nos mantenemos tranquilos hasta el último día de nuestras vidas, pero otras personas lo único que tienen por objetivo en la vida es convertirse en millonarios. Y convertirse en millonarios y hacer alaraca, ¿no? Hacer bomba de lo que tienen, comprarse cosas carísimas que luego ni las usan. Y la mujer de Moreno quería un mueble que costaba nada más y nada menos que $19.000. $19.000 que viene a ser el sueldo que seguramente un albañil que se rompe las costillas y la espalda todos los días va a ganar en 5 años. Y eso trabajando de lunes a domingo. Estos muebles los compra Recorsa, evidentemente con la plata que le dio Sinohydro, y se los envía a la doña a Suiza, porque allá vivían una vida de reyes, dado que los mandaron becados los señores del gobierno en el que Moreno sale a la palestra. Entonces, todas estas cosas se sabían perfectamente. Tenía que haberse formulado cargos contra Lenín Moreno hace más de 4 años. Y la fiscal Diana Salazar no lo hizo. Cayó todo este tiempo. Es decir, bajo esa misma lógica, va a callar y no va a investigar a Guillermo Lasso, sino hasta cuando Guillermo Lasso abandone el poder. Y entonces cuando tal vez venga un gobierno de izquierda y él se quiera quedar en el puesto, que no la destituyan antes de salir corriendo a Estados Unidos, entonces seguramente recién empezará una investigación fuerte y formulará cargos contra Lasso, por ejemplo por los Pandora Papers. Así tenemos un montón de cosas que son inexplicables. Uno ya le encuentra explicación hasta a los marcianos, pero no le encuentra explicación cómo la gente con plata aquí está cada día más lejos de las manos de la justicia. Yo pensé que la justicia en este país
estaba tomando cierta independencia, ¿no? Pero vemos que la fiscal está actuando prácticamente con un libreto y a ratos quiero entender que ese libreto viene directamente desde el presidente Guillermo Lasso, porque esto no lo hizo antes. Como usted dice, pasaron 4 años y no se dio un impulso para investigar este caso de INA Paper, ¿no? Y con tantas pruebas que se presentaron, donde hay una cuenta bancaria, donde hay depositado 18 millones de dólares, donde el hermano del presidente o el expresidente Moreno es el supuesto dueño de ese dinero y que lo llevó hasta Panamá para ahí traerlo de a poco, decía una declaración de Moreno que la vi hace algún tiempo. Bueno, en fin, tantas cosas, pero el presidente Moreno dice que él no tiene responsabilidad de la obra que se construyó en el caso Coca-Cola Sinclair, pero que eso lo hizo el gobierno del expresidente Rafael Correa. ¿Cómo entender lo que dice Moreno? Aquí tiene que trabajar mucho Fiscalía, doctor Granja. Mire, incluso nacieron de ese gobierno de Moreno, nacieron hasta partidos políticos. O sea, tenían tanta plata que armaron hasta partidos políticos. Ya, los hermanos de Moreno. Entonces, me parece que hay cosas que son inexplicables, le repito. Lenín Moreno decía que la plata depositada en el Balboa Bank en Panamá a la cuenta de INA, a la INA madre, es el fruto de una deuda que tenía uno de estos patiños, de estos Macías Carminiani, con su hermano. Entonces le debían plata hace mucho tiempo y le pagaron allí, le depositaron la plata en Panamá. Ok. Y le debían 18.360.000 dólares. Ah, caramba. Y qué raro que esa plata que le pagan al hermano de Moreno había sido transferida previamente en forma exacta, idéntica, por Sinohydro. La misma empresa con la que el Estado ecuatoriano no iba a firmar Coca-Cola Sinclair y que de la noche a la mañana aparecieron los contratos en un contrato de 1.979 millones de dólares inicial, en el que el mismo Moreno aparece incluso en Radio Democracia, ufanándose, diciendo que él fue el nexo para que la operación se destrabe. Entonces son cosas bastante extrañas. Luego, yo pienso, usted sabe cómo soy yo soy muy ateo en el tema de cuando se trata de ciencia, cuando se trata de la discusión de la prueba. Yo creo que cuando no existen todavía pruebas, no podemos decir así científicamente, no es verificado el que Salazar actúe en función de lo que le ordena Lasso. Sí, sospechas hay, a veces son bastante groseras. No hay pruebas de eso. Lo que sí me parece es que la Fiscalía quedó muy mal parada, desde el momento, por ejemplo, le cuento, hay que tratar de mantenerse un poquito alejado del Ejecutivo, hay que mantenerse un poquito alejado de los caprichos de los ricos cuando se hace labor como funcionarios judiciales. Porque ese capricho de meter presos a 10 muchachos en los días de Luluncoto le terminó costando el prestigio total a la Fiscalía de Galo Chiriboga. ¿Ya? Eso fue un escándalo. Y luego, la fiscal actual quedó muy mal parada, acusando por influjo psíquico una categoría superada desde 1932, y luego hablando de cohecho pasivo impropio, luego hablando de autoría mediata por aparatos organizados de poder, y luego diciendo en plena audiencia que la dogmática era para los profesores, era para los dogmáticos, y que no tenía que valer dentro de un juicio penal. Yo creo que ella quedó muy mal parada allí, con el caso Sobornos, y que luego su silencio durante todo el tiempo en el que Moreno fue presidente de la República, y recién que lo persiga ahora, es bastante raro. Y solamente permítame esta partecita que es importante. Ojo, Moreno estaba, supuestamente como gran profesor, yo no sé qué puede enseñar este señor, encerrado en Estados Unidos, en la Florida. De pronto los norteamericanos le dicen, lárgate de acá, raja de acá, corre. Y lo botan el mismo día
en el que le quitan la visa a Jorge Acosta, su abogado en el caso INA Papers. Hoy me parece que es correísta. Y entonces va y se corre a esconder a Paraguay, donde él cree que no lo pueden enviar para acá. Yo le recuerdo que en el caso de Jorge Glass Viejo, yo pedí que lo traigan una vez que fue ubicado en Asunción, y lo trajeron, y terminó sus días en una cárcel. Así es que tranquilamente la fiscal, si avanza con el proceso, bueno, menos tarde que nunca, ¿no? Mejor tarde que nunca, lo puede traer de las orejas a Lenín Moreno y encerrarlo en una cárcel, ¿no? Para que allí, él es experto en repartir. Recuerda que en su gobierno estalló el escándalo del reparto de los hospitales. Así es que él puede compartir celda y repartir lo que quede de su vida con el que sea, ¿no? Doctor Granja, usted acaba de decir y pueden traerlo y repartir celda. En las condiciones que se encuentra el expresidente Lenín Moreno, sabemos la discapacidad que él tiene, ¿podría venir acá a las cárceles del Ecuador a enfrentar la justicia desde su conocimiento? Es una muy buena... Porque mucho se habla de que el señor vivirá un arresto domiciliario, que mucho le ha importado lo que haga la justicia. Sí, es muy interesante esa pregunta, Carla, es muy interesante. Y efectivamente lo conversaba hace poco nada más. Sí, tal vez pueda eludir la cárcel. Tal vez pueda eludir la cárcel, digamos, el recinto penitenciario como tal. Pero el hecho de que sea recluido entre unas ciertas paredes, el hecho de que se lo saque de los lujos y del confort que tiene por donde va, por Suiza, por Estados Unidos, por Paraguay, a una persona que evidentemente debe responder ante la justicia, ya sería bastante. Y recuerde usted que si él se salva por sus condiciones físicas de ir a la cárcel, quizás sus familiares involucrados en este tema no tengan esa misma posibilidad. Y entonces será un buen castigo. Mire, Carla, esto es importante, que lo entiendan los jóvenes, Hay muchas personas que no esperan un poquito, que no entienden que la vida es un montón de sacrificios como el que hace usted todas las mañanas, levantándose muy temprano y trabajando hasta tarde en la noche para ayudar a su ser más querido, como el esfuerzo que hace Jaime, como el esfuerzo que hace yo y que hacemos hace años. Y entonces, ¿qué es lo único que queremos nosotros? Vivir con poco, vivir con lo justo, pero vivir en una forma digna, sin el miedo de que nos rompan en la madrugada la puerta, se nos metan hasta adentro y nos sacan en pijamas. Entonces, me parece que ese es el mensaje que hay que dar a los jóvenes. Vale la pena vivir solamente con la ambición de tener un montón de millones guardados no sé en dónde, de tener un montón de lujos, de tenerlos todos allí para estarlos contemplando todo el día, convertirlos en nuestros dioses, en el motivo de nuestras vidas, y solamente pasar con esos temores hasta el último momento, o sea, pasar una vergüenza como esta para nuestros hijos, para nuestros nietos. No vale la pena. Mire, Carla, usted es profesora universitaria. Es tanta la desesperación de nuestros jóvenes por saltarse los pasos, que por ejemplo empiezan a estudiar Derecho y se ponen en una biografía cuasi abogado. Pana, estás haciendo el preuniversitario de Derecho, no eres cuasi abogado, eres estudiante de preingreso de Derecho. Vacila, disfruta tus 6 años, bueno, ahora son 4, creo, no se graduan en 3, ¿ya? Vacila tus años de estudio, disfruta ese momento con tus compañeros, ese momento bonito de investigar, de estudiar, porque luego te va a tocar trabajar muy duro, ¿ok? Es decir, vamos paso por paso. El problema es que acá, en el Ecuador, tienen un chip en la cabeza en el que no es ganamos una determinada elección para tratar de beneficiar a gente bonita, gente que se muere de hambre, que necesita mejores días, para tratar de ayudarlos a salir de su desarrollo. Sino es ganamos como sinónimo de coronamos, en el mismo lenguaje de los narcotraficantes, ¿no? Coronamos, nos vamos a hacer ricos, nos vamos a llenar los bolsillos, nos vamos a ganar hoy día 50.000, al próximo mes 200.000, no nos alcanza, 2 millones, 18 millones. Esa es la realidad en países como el Ecuador. Todos tienen en la cabeza llegar al poder, llegar al Estado para enriquecerse de la noche a la mañana. Y terminan como termina este pobre diablo. Y como probablemente terminarán muchos. Doctor Granja, mucho se dice y bueno, se está exponiendo en la mesa que el gobierno
del señor Guillermo Lasso solo es la continuidad del señor Moreno. Y justamente ahora en el caso INAPAPER salen a la luz y salpicados algunos nombres como el de Eduardo Carminiani, que es abogado del señor Danilo Carrera. ¿Considera que hay un vínculo entre un grupo y otro grupo directo, dado que estamos viendo situaciones muy difíciles en el país con respecto a todas estas investigaciones que se abren? No lo sé, mi querida Carla. Yo no comparto ni una sola palabra, ni una sola letra del discurso de Carminiani, de Eduardo Carminiani, pero lo respeto mucho como un profesor de Derecho. Es un hombre que es una familia de abogados que saben mucho. Y luego no tengo los elementos para decir que podría estar implicado o no. Es decir, ahí lo que se sabe hasta ahora del caso Sinohydro sí es el recorrido de una montaña de dinero de las cuentas del Sinohydro a Recorsa, de Recorsa a INA y de INA a otras 11 cuentas, entre esos Pachamama Foundation, que todo nos indica que son de Lenín Moreno y de su familia. Luego, todavía no tendría yo elementos para poderme referir a terceros. Usted sabe que siempre trato de hablar con hechos verificados. Pero mire, en respecto de la primera parte de su interrogante, sí me parece muy interesante decirle que efectivamente el gobierno de Guillermo Lasso es lo mismo, ni siquiera la continuación, es lo mismo que el gobierno de Lenín Moreno. Es decir, cuando Moreno llega al poder, eso sí, por culpa de Rafael Correa, ¿ok? Por culpa de Rafael Correa, porque mire, habían un montón de cojudos que ni siquiera les ladraba el perro en la casa, no los conocían ni los vecinos. Y la popularidad de Correa los convirtió en grandes asambleístas, en constituyentes, en políticos, y después de que Correa los cuadró, después de que Correa los puso en el ojo del huracán, que los convirtió en grandes figuras, a un montón de pendejos, lo traicionaron. En la primera que pudieron le metieron la puñalada en la espalda. Entre esos Moreno, ¿ok? Entonces Moreno llega al poder y se entrega totalmente a lo más rancio de la aristocracia quiteña, a lo más rancio de las élites guayaquileñas. Tanto es que mire usted quién lo defendía cuando estaba escondido en Guayaquil, mientras el pueblo protestaba en Quito y protestaba también en el puerto principal. Entonces, mire, solamente una cosa que me parece importante, Carla. Yo estoy defendiendo a 11 colectivos de personas con enfermedades catastróficas, gente que tiene acromegalia, cáncer, trasplantes renales. Y estamos luchando para que el Ministerio de Salud cumpla una sentencia en un juicio que le ganamos en mayo del 2022. Porque no se trata de darle cualquier pastilla pues, a las personas con enfermedades catastróficas, sino medicina de calidad, eficiente y oportuna. Porque si usted se la da después de que han muerto, ya no tiene ningún sentido. Entonces, mire, ese tipo de luchas, las venimos protagonizando desde el gobierno de Moreno y continúan en el gobierno de Lasso. Mire, ese es un gran ejemplo de lo que le estoy diciendo, ¿ya? Pero en el gobierno de Correa, no obstante que yo soy muy crítico de él por muchas cosas, este tipo de situaciones no se daban. Es decir, había evidentemente una preocupación por la inversión social que es digna de reconocer y que la gente pobre, la gente humilde, es gente que es grata, Carla, gente que no olvida. Y allí están los resultados electorales del 5 de febrero, ¿no? La gente añora cada día, cada minuto más lo que significó Correa, un hombre que no descansaba, que estaba 24/7 revisando qué es lo que hacían sus ministros, preocupado por la inversión social, más allá de sus errores como ser humano, pero eso la gente añoró y terminó votando nuevamente prácticamente por su regreso. Y eso es lo que tiene algunas agencias internacionales muy, muy preocupadas en este momento, tanto que terminan inventando esta cortina de humo, que ojalá termine en forma bastante veloz, como manejaron el caso Sobornos, con la condena de Moreno y los principales implicados en este tema. Doctor Granja, tomando en consideración todos estos acontecimientos que se están suscitando, ustedes abanderaron el tema de la revocatoria de mandato. ¿Cómo va ese tema con el Observatorio Ciudadano? Sí, esa es le agradezco infinitamente. Mire,
Primero, las cosas se hacen en la práctica. Yo quiero confesarle algo con mucha vergüenza. Yo era bastante machista, ¿ya? Tristemente, porque así una sociedad contaminada que nos impregna de un montón de taras, de complejos. Y poco a poco, trato de construirme, leyendo, aprendiendo, tratando de ver las cosas de un prisma diferente. Y una de las cosas que hemos entendido es que no existe movimiento más revolucionario que el movimiento de las mujeres a nivel global. Entonces decidimos, cuando se arma la revocatoria, conversamos con un montón de panas de todo el país, decidimos que el directorio de la revocatoria, de la coordinadora del mandato, debía estar dirigido, comandado, no integrado, no como piezas decorativas, sino dirigido por compañeras. Y las compañeras son las que tienen el comando de la coordinadora a nivel nacional, incluso fuera del país con Tatiana Hidrobo, me parece que está dirigiendo eso. Entonces, nosotros logramos un primer triunfo importante. Hace poco ganamos la apelación porque el señor Pita y la señora Tamaín, el señor Cabrera, se atribuyeron funciones de constituyente y dijeron no les podemos dar los formularios porque un año es muy poco para evaluar al gobierno de Guillermo Lasso. Le pedimos al señor Pita que se separe del conocimiento de la causa porque él fue designado en el Trujillato para integrar el Consejo Nacional Electoral por el mismo partido de Guillermo Lasso. No lo hizo, no se separó del conocimiento de la causa, nos negó los formularios. Mire, ellos no tienen que revisar nada de si un año es poco o es mucho. La Constitución me dice que después de un año yo puedo pedir la revocatoria del mandato si un presidente no ha cumplido. Entonces, está milimétricamente bien armada y lo que esperamos es que en las próximas horas un juez del Tribunal Contencioso Electoral ordene que nos entreguen los formularios. Mire, una última encuesta de perfiles de opinión dice que el 56% de los ecuatorianos está dispuesto a firmar los formularios. Yo no creo en ese encuestador, lo respeto, no les creo. Lo que sí les digo es que más del 90% de los ecuatorianos está dispuesto a firmar y que reunimos las firmas en menos de 15 días. Y ese me parece que sería el procedimiento de democracia directa más impactante, más fuerte para sacar a Lasso y a Borrero del poder. Porque lo otro, Jaime, Carla, eso de ir por el juicio político, lo máximo que nos podría dar, en el mejor de los casos, es un montón de pactos, un montón de arreglos tras tienda para que suba Borrero al poder. Y entonces nuevamente nosotros, los que le ponemos el pecho a las balas, los progresistas, los que amamos la vida, los que defendemos causas sociales de verdad, no por un solo centavo, sino porque creemos en ello, vamos a ser nuevamente utilizados para que Nebot vuelva al poder con Borrero. Pero los sociocristianos están destartalados en este momento, perdieron incluso Guayaquil, perdieron la provincia del Guayas. No es el momento para premiarlos con Carondelet. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. El camino para acabar con este desgobierno es la revocatoria del mandato. De lo contrario, prefiero un presidente destartalado como Lasso que termine su mandato y en este periodo que falta tratar de unificar a toda la tendencia de izquierda, a los que amamos la vida, para tener una posibilidad seria de recuperar la patria en 2025. ¿Qué tiempo? De lo contrario le hacemos el juego a lo más rancio de la derecha. Pedro, ¿qué tiempo se toma la revocatoria de mandato? Dependerá, te da una ventana de 6 meses para que tú puedas recoger las firmas. Te repito, te lo digo con toda la seriedad del mundo. Yo no le miento a mis amigos. Yo a mis amigos los cuido, los respeto. Entonces te digo que en 15 días se recogen las firmas, luego de eso pasan a verificación del CNE. Si la gente está en la calle, si los movimientos indígenas, campesinos se mueven, tendríamos más o menos elecciones para el mes de octubre. Para el mes de noviembre tendríamos un nuevo presidente de la República. Esa es una opción y la más benigna para el pueblo ecuatoriano en este momento, Pedro. La más justa, me parece, mi querido Jaime. Yo creo que hay que permitirle a la gente que exprese su descontento. Mira, hay cosas tremendamente tristes, ¿no? Ayer ganamos una acción
después de un juicio de hace muchísimos años, para un grupo de jubilados. Y me regalaron una fundita de caramelos y me dijeron, Dios lo bendiga, doctor. Me parece que a veces uno deja de creer en Dios por diversos motivos y luego ve en los ojos de la gente débil, de la gente más pobre, que Dios existe. Así es que hay que permitir que estas personas hablen, que estas personas se manifiesten, porque tal vez usted, tal vez Carla, tal vez los oyentes, hemos desayunado, tenemos todo listo para almorzar más tarde, nos quejamos a veces de la vida porque hacemos muchos esfuerzos para llegar a fin de mes, pero llegamos a fin de mes. Y hay que pensar en los millones de ecuatorianos que no han desayunado y que quizás no merendaron ayer. Esa gente a la que Guillermo Lazo a él le importan muy poco, ¿no? Solamente con esto quiero concluir. Mire, nuestros jóvenes no entendieron que esta es la misma gente que cagó al Ecuador en 1999 con el feriado bancario. Y se dejaron llevar por TikTok y por los zapatos rojos. Ojalá, chicos, que ustedes, tristemente, hayan aprendido lo que es no tener cupo en la universidad. Hayan aprendido lo que significa ver morir familiares por falta de asistencia médica y por hospitales repartidos. Ojalá que ustedes hayan aprendido de ver como una policía de sujetos que salen como locos a paliar a los hermanos indígenas cuando protestan porque se mueren de hambre, no hace absolutamente en las calles, nada en las calles de Guayaquil para garantizar su seguridad. Y hoy tenemos luego de 6 años de gobierno de la derecha, a Guayaquil convertida en una de las 20 ciudades más peligrosas del mundo. Tenemos a la mafia albanesa instalada por toda la ciudad. Tenemos un gobierno que sucumbe ante la hecatombe de resultados. Lo que sí creo es que lo que es y lo que ha sido no puede seguir siendo, y que si la misma derecha no entiende que debe dar el paso a un costado, se está gestando una verdadera revolución en el Ecuador que no la van a poder parar ni con todos los cañones del mundo. Pedro, para finalizar, tengo una pregunta de inquietudes de gente que me está escribiendo. Dicen que le pregunte a Pedro Granja que si fuera fiscal, ¿qué acciones tomaría con el caso del encuentro en este momento? Mire, Jaime, yo tengo mucho orgullo de decir que le agradezco a mi madre por todo el esfuerzo que hizo para ayudarme a estudiar. Hay mucha gente que dice yo me hice solo. No hay nada más canalla que decir eso, porque siempre hay alguien detrás tuyo, alguien que te ayudó con un plato de comida, siempre hay un amigo que te ha dado la mano en algún momento de tu existencia. Los buenos amigos, cierto que existen, como usted, mi querido Jaime. Y entonces me he preparado toda mi vida en Derecho Penal, que es lo que me gusta, siempre con becas he logrado estudiar en el extranjero, he escrito algunos libros, uno de esos es el más vendido en los últimos años en el Ecuador, un libro de Derecho Penal. Lo que sí les puedo decir es que si yo fuese el fiscal general, Lenín Moreno no estaría en Paraguay y Lenín Moreno ni siquiera habría terminado sus días como presidente de la República, estaría preso. Como presos estarían todos los que están involucrados en el reparto de los hospitales, como presos estarían todos los que están involucrados en el diverso saqueo de la patria. La ausencia absoluta de justicia, ese encerremos al que se roba una gallina mientras dejamos que esté libre los que se roban el país en peso, es lo que nos tiene actualmente en una sociedad posapocalíptica, y por eso pasa lo que pasa en Salinas. Por eso es la crisis de autoridad. La gente no se siente representada por un poder evidentemente corrupto, por poderes fácticos que negocian con la vida de la gente. Y bueno, ahora yo solamente concluyo con esto. Ojalá, querido Jaime, que algún día haya un concurso limpio, sin esas porquerías de consejos de participación ciudadana que no sirven para el carajo. Ojalá que algún día un consejo de decanos internacionales tome el examen para fiscal general, que el examen sea público, sin banco de preguntas, que sea transmitido por Facebook, por todas las redes sociales, que se valore la capacidad, que se valore el trabajo que se ha realizado anteriormente, y en ese momento usted va a ver que
va a ser bien difícil que alguien que saque 10 sobre 20 en el examen me gane. Eso sí le puedo asegurar. Doctor Granja, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. La próxima lo esperamos en estudios, ¿eh? Sí, a usted, a Carlita, les mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por soportarme. Se los quiere mucho. Gracias. Gracias a usted por tener siempre la deferencia con Ecuador en directo. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la ciudad de La Quisquis, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Ustedes, bien, vamos a saludar con nuestro segundo invitado. El día de hoy hemos tenido invitados, como todos los días, invitados de lujo. Vamos a saludar con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, él es profesor de Derecho Penal, y con él vamos a hablar en los próximos minutos de la crisis política institucional entre el gobierno y la Asamblea Nacional. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Ecuador en directo. Muy buenos días, don Jaime. Es grato poder conversar con usted. También saludo hace un momento a la bella Carlita, así que está muy bien. Y gracias nuevamente por la posibilidad de conversar sobre un tema que seguramente nos preocupa a todos. Aquí no se trata de ser ni estar a favor del presidente o estar en contra, pero el Ecuador vive una crisis institucional muy seria. Tanto que, fíjese, ya nos estamos, algunos, yo no me olvido, por supuesto, de mirar el tema de la inseguridad, la falta de control que hay, que lamentablemente, y yo me siento muy, yo me resisto a llamar la provincia de Santa Elena, yo le digo la península, yo nací en esa tierra hermosa, y tuvimos un fin de semana y un carnaval donde se desbordó, no sé, la alegría, no se desbordó, se degeneró, que es otro tema. Entonces, ¿se le quiere echar la culpa a la policía? No sé, parece que habían 600 policías, probablemente no había una infraestructura ni una planificación adecuada, y esas son las consecuencias, es decir, se va tratando de encontrar respuestas sobre la marcha. Yo he conversado y es probable que se cree un comité de seguridad provincial, me estoy refiriendo a Santa Elena, que he sugerido que sea con el apoyo de todos los municipios y la prefectura provincial, que sería el primer caso en el país donde se pueda armar. Ya vamos a ver, ya habrá tiempo para conversar, las ideas yo las tengo y le dije, pues, aquí está mi asesoría o consultoría sobre qué se puede hacer, porque me dice Jaime, es muy importante el tema político, sí, pero yo estoy pensando en que desde Santa Elena hasta Manta, las costas ecuatorianas son las que permiten la salida de la droga. Entonces surge una inquietud porque veo que está bien. Creo que son cientos de millones de dólares que ha gastado la Marina de Guerra de Ecuador para repotenciar sus barcos. Pero la Marina está cumpliendo. Yo me atrevería a decir que no. Entonces, fíjese, se descubren narcopistas en el sector que va desde Santa Elena hasta Manabí. Y está bien lo que hizo el ejército, por una vez, por otra vez, pero serán las únicas 2 o 3 autopistas, narcopistas, 2 escuelas de formación para sicarios. En la provincia de Santa Elena, el lunes decapitaron a una señora. La semana anterior fueron a una fiesta, mataron a 3 personas, incluyendo un menor de edad. Yo he conversado en privado con algunos de los alcaldes y le he dicho, por favor,
Al ritmo que vamos, la península va a convertirse en otro Sinaloa o en otro Medellín. Cuando aquí hay ejército, está la marina, está la aviación, hay policía. ¿Qué es lo que no es? No hay organización, porque además, y eso es importantísimo y lo destaco y me tomo breves minutos, es un emporio de construcción lo que ocurre hoy en Salinas, como posiblemente más. Pero 6 o 7 edificios nuevos en construcción en el malecón de Salinas, y yo les he dicho, al ritmo que vamos, nadie va a querer comprar un departamento o una propiedad en esta tierra por el nivel de inseguridad. Y llegará el momento en que algunos que tenemos alguna pequeña propiedad ya no queremos ir, y tal vez si la queremos vender no hay a quien la quiera ni comprar. O sea, desincentiva la construcción, el turismo, asaltan en la playa, asaltan en los restaurantes, ya asaltaron una pequeña joyería, no solo el tema de la joyería de Hilton Colón, allá en La Libertad asaltaron una pequeña joyería. Es tierra de nadie. Eso pasa allá, pasa en Guayaquil, pasa en Quevedo, pasa en Manta, etcétera. Fíjese, eso no hay que perderlo, porque sobre eso siempre será importante regresar a examinar cómo se está manejando o no el tema. Yo diría que no se está manejando el tema de la seguridad, porque ayer escuché un breve episodio de alguna entrevista que le hacían a la señora directora de aduanas, como quiera que mañana le cambien el nombre, pero al parecer algo le preguntaron por el tema de los escáneres para la carga, y parece ser que todavía eso está en veremos. Con usted hemos conversado, yo he sido tal vez por más viejo, el primero que dijo tiene que ser escaneada toda la carga. El puerto de aguas profundas de Cosora sí escanea la carga, pero entonces no se contaminan los contenedores en tierra, que los contaminen en alta mar. ¿Quién tiene que hacer labor? Esa labor tiene que hacerla la Marina de Ecuador. Entonces se han gastado cientos de millones de dólares. Bueno, señor, a ver, ¿qué hacen los buques de la Armada que no pueden controlar el perfil costanero? Y no pierdo la idea, porque la tengo, simplemente ponerla en el papel. Me parece que a algunos no les gusta, pero si no tenemos tecnología, acudamos al vecino, porque Estados Unidos no va a regalar nada. Cuando fue presidente a pasar el sombrero, hasta se han reído. No nos dan ni yuca ni para comprar un mango. ¿Ya? A Israel, ¿caso Israel nos va a regalar algo? Israel nos vende armas y nos vende tecnología. Ellos viven del negocio de las armas. Y de la inteligencia militar, por supuesto, pues mire. Ahora, doctor, usted está hablando del tema de la Marina, pero ¿quién es el responsable para evitar el ingreso de la droga a nuestro país? ¿Quién es el que tiene que hacer el control? ¿No es el ejército ecuatoriano el que controla la frontera? Depende del lugar del control, exacto. Porque en alta mar tendría que ser la Marina, ¿verdad? Ya. Pero para que salga esa droga, tiene que alguien le permite entrar, o sea, no hay control, pues. De acuerdo, Jaime, mire, lo hemos conversado con usted alguna vez y volveremos sobre la carga, porque no hay control, y ahora ya están admitiendo la Asamblea, algunos que ojalá que siempre repitan cosas buenas, porque la crisis de institucionalidad mucho depende de la mala calidad de quienes conforman una institución. Y si nos estamos refiriendo, mire, el gran escándalo, y yo dije al inicio, ni pro ni contra del presidente Lazo, no, pero ¿quién reclutó a los malos servidores? Que el llamado caso Encuentros no es ningún invento, ya no le gustó el tema del Gran Padrino, pero es una realidad. ¿Por qué? Porque se reclutan mal a los colaboradores. Miren, el presidente Roldós dio un ejemplo en Ecuador 1979. ¿Quiénes fueron los ministros de Estado? No fueron sus amigos o los compadres o la comadre, no. Sus profesores de la universidad, Galo García, Carlos Feró Blum, al doctor Zavala Vaquerizo le pidió el proyecto de Código Penal, Edmundo Durán Díaz le pidió que acepte ser fiscal general, al doctor Nicolás Parducci le pidió que acepte ser procurador general del Estado, a Ordóñez Espinosa de Cuenca le dijo que por favor colabore siendo el contralor. O sea, no se puede, esos buenos ejemplos hay que repetirse, pero cuando usted se pone a buscar al que cuenta mejor los billetes en el banco, o al que, bueno, no sé, tiene 10 o 15 años, como quiera que se llame, lo que hace es, muchas de estas personas se fueron a enriquecer a la función pública. Entonces, si tiene responsabilidad política, sin duda, quien los nomina.
porque nominó mal. Pero, mire, en las últimas elecciones, lamentablemente, sigue siendo de un buen rating político la tarima, nos guste o no nos guste. Entonces, los tarimeros y los duros de la farándula siguen yendo a los consejos provinciales, a los consejos cantonales. Y eso explica mucho, por ejemplo, la pérdida de un gran, yo diría, segmento electoral que, por ejemplo, tenían los socialcristianos en la provincia del Guayas, en Guayaquil. La gente se cansó de un modelo, no porque no haya dado, para pudo ser muy positivo, pero es un modelo que se agotó y que tiene que ser cambiado. Entonces, las cosas malas tienen que ser dichas con sus nombres y apellidos. La asamblea de hoy, muy de lejos de la época del doctor Rodrigo Borja, Carlos Julio Semena Monroy, doctor Jorge Zavala Vaquerizo, estamos hablando de otra época, o sea, no hay más personas con capacidad. Sí las hay. ¿Cuál es el problema? Que no son convocados. Entonces, eso a usted le desnuda la crisis institucional en la asamblea. Sobre esto vamos a conversar, pero saben los asambleístas que en muchos casos ni siquiera tienen buenos asesores, porque el que no sabe busca al que sabe y le pregunta. ¿Saben cuáles son las causales para llevar a un juicio político a un presidente? Olvidémonos que sea Lazo. Y esas causales se dan o no se dan, y cuál es el procedimiento para llegar. Claro, cuando usted toma una causal, por ejemplo, no de juicio político, sino de destitución, que es otro procedimiento, usted puede decir grave interna, sí. Hay crisis interna por la corrupción, estamos de acuerdo. Este gobierno es el gobierno del desastre porque tiene malos colaboradores. Y quien los nombra es el presidente de la República. Ahora, ojo, no tiene por qué responder el presidente de las raterías que haga un ministro. Bueno, cuidado, porque recordemos que de esa manera, injustamente, que lo pretendió en un momento dado involucrar, por ejemplo, el expresidente Glass. Digo, como están robando en los sectores estratégicos, el que roba es Glass. No le han podido probar que le haya robado. Y lo hizo alguien que ese alguien que pueda. Doctor, justamente, buenos días, Carla Aro le saluda. Justamente quiero hacer una pausa en el tema que se acaba de tocar. Dice, no le pudieron probar a Glass. Con todas estas investigaciones que hay, no se menciona, no hay una prueba que manifieste que el presidente Lazo era parte de la mafia albanesa, ¿no? No hay algo que lo involucre directamente, pero sí hay investigaciones como la que ya ha manifestado el señor Villavicencio, donde pone o expone que el presidente conocía desde el 2021 estos hechos de corrupción, narcotráfico que se daban en las empresas públicas, a lo que ellos ahora le denominan el león de Troya. Entonces, era cómplice por conocer y como máxima autoridad no hacer nada. Esa puede ser una vía que lo lleve a asumir cierta responsabilidad para un posible juicio político si es que las pruebas se dan de esta forma. A ver, mira Carlita. Recordemos la perversidad como se lo perseguía a Correa y a Glass y a los ministros y a Alexis Mera en el caso Sobornos. ¿Ya? Una perversidad porque se utilizó una persona ahí que dijo que daba información, que los cuadernos de Hello Kitty y todo lo que se inventaron. ¿Ya? Y recuerde usted que no podían decir que el presidente Correa dio la orden o que conoció. Y entonces se inventaron. No es que el influjo psíquico no existe. Sí existe, lo decía mi amigo Santiago Mipuch, lo dice Paco Muñoz Conde. Gente notabilísima. Pero lo que yo he sostenido es que en este caso no estaba demostrado el influjo psíquico. Ya no yo digo ni que fuera Calimán, lo cogía una carpa de circo, los hipnotizaba y a robar todo el mundo. No, esa fue una perversidad. Por eso es que de cara al concierto internacional, nadie cree en la verdad procesal, lo que se inventaron en el caso Soborno. Y es una vergüenza para el país. Por eso Interpol dio de baja la alerta roja. Le digo, debió decirlo en su lenguaje. Francia probablemente está la sede.
disculpa la expresión, en Ecuador son unos pendejos, se inventan cualquier cosa. Entonces, dijeron, aquí no hay motivo para alerta roja. Y el gobierno del Reino Unido de Bélgica, ¿qué dijo? A ver, aquí no hay ninguna prueba que haga creíble una condena. Por eso, y además tiene ya el estatus de refugiado político. O sea, en el país hay ejemplos cuando actúa mal la fiscalía y los jueces. Y quiero destacar algo, no todos los fiscales son malos, no todos los jueces son malos, no todos los policías son malos, tampoco no todos los abogados somos perversos. Pero hay momentos en la historia que se han dado. Ahora, de cara a la realidad, lo que usted dijo, Carlita, a ver, ahí hay usted acaba de decir, no todos los jueces son malos, no todos los fiscales son malos. Usted es experto en derecho penal. Usted conoce muy bien los juzgados y los tribunales de la República de este país. En ese sentido, ¿se puede demorar una investigación 5 años para que la fiscal general Diana Salazar, después de 5 años, diga que sí hay responsabilidad con respecto al presidente Lenín Moreno? Mire, algunas reflexiones, muy brevemente. La primera, qué coincidencia que después de 5 años la señora fiscal general, a quienes más de uno le recordamos, señora, el caso de una paper, pero cuando el presidente Lasso atraviesa un pésimo, a más de lo... Yo creo que no ha tenido ningún momento de felicidad política el presidente Lasso, pero él atraviesa uno de los peores momentos y coincide que aparece el caso INAPAPER, aunque le cambien de vidrio, pero cuidado, una cortina de humo también para proteger al presidente Lasso, aunque el presidente Lasso no lo hubiera querido, pero entonces ya tenemos en este momento un nuevo escándalo sobre la mesa. Pero también, Carlita, mire, no hay que confundir las investigaciones. Una es la investigación por los actos de corrupción que son materia del caso que hoy se llama Encuentro. Y el caso llamado León de Troya es una investigación por la relación de la mafia albanesa en el tema del narcotráfico. Son dos investigaciones diferentes. Además, cuando dice el señor Villavicencio, no sé si es licenciado o no, de pronto que sí, le estoy quitando títulos, él dice que el presidente Lasso sabía, y yo por eso le pregunté hace un momento, ¿sabía qué cosa? ¿Sabía que había actos de corrupción en el gobierno? Bueno, habría que probar que él sí sabía, porque también es fácil echarse un tiro al aire. ¿Qué sabía? Que se estaba investigando a la mafia albanesa. ¿Qué es lo que sabía el presidente? Porque si usted revisa, ahora más dice la fiscal general, que las páginas que le han enviado no corresponden realmente a las 148 páginas de la investigación, que fue archivada por petición de la policía. No tenía nada que ver en la investigación por narcotráfico. No sé si Cherre. ¿Cómo evidenció desde el punto penal la verdad, doctor? Porque la fiscal general decía que esos documentos que tienen ellos como pruebas no son los mismos que reposan en la fiscalía en estos archivos. ¿Cómo comparo ahí? Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Los que llevaron los medios de comunicación, el medio de comunicación que ha investigado este caso, lo que mostró, o lo que reposa en la fiscalía, lo que reposa en esos archivos de investigación? Primero, a ver, la fiscal, me refiero a la Fiscalía General del Estado, es el titular de la acción penal. Si quiere le ponemos gráficamente el dueño de la acción penal. Investiga. Y puede haber una investigación porque la policía recibe la información y le dice a la Fiscalía, que es lo que yo he podido mirar en estos días. Miren, tenemos nosotros información que la mafia albanesa está operando en Ecuador en mayo del 2021. Y entonces la fiscalía y le dice, y hay una trazabilidad, hay que investigar a estas personas. Y entonces la fiscalía le pide a un juez, por eso es reservada la investigación, que incluso permite interceptar, ¿verdad?, las comunicaciones de estos teléfonos, de estos y de estos otros. Así arranca la investigación en general y se dio aquí. Pero, ¿para qué era la investigación? Para investigar o determinar
los nexos de la mafia albanesa con ciudadanos ecuatorianos. Por lo que se conoce, la policía lo dice, que no hay suficientes elementos para continuar porque los líderes de la mafia albanesa ya no estaban en el país. Y allí termina ese proceso. Fue para el caso A, vinculación de la mafia albanesa con el narcotráfico. No era que la policía le dice, oiga, mire que hemos escuchado por ahí que hay actos de corrupción en el gobierno, apenas era mayo del 2021, el primer año de gobierno. No tenía nada que ver esa investigación con actos de corrupción. Ahora, usted puede decir, pero mire que ahí se pudo escuchar otras cosas, sí, pero no tenía que ver con tráfico de drogas, probablemente con tráfico de influencias. Eso es otra cosa. La policía, la fiscalía como titular de la acción penal podía y puede iniciar una investigación y luego un proceso por tráfico de influencias, porque además ya tiene un proceso por tráfico de influencias y por delito puede ser de cohecho, porque algunos pedían y otros le daban. No está probado quién cogió y cuánto cogió y de quién cogió, porque ahí responde el que hay y el que recibe. Pero que hubo tráfico de influencias, por lo menos inequívocamente uno, para nombrarlo ministro al ingeniero, me parece ingeniero doctor Manzano. Eso sí está determinado. En nosotros dan peticiones de dinero de la misma prima de la ex ministra Romo, como el ciudadano Guin, etcétera. Hay actos de tráfico de influencia y requerimientos de dinero. ¿Qué tiene que ver eso con el tráfico de drogas internacional de la mafia albanesa? Nada. Son dos hechos totalmente diferentes. Así es, bueno, motivos diferentes, como usted lo dice, doctor, pero que de una u otra forma es lamentable ver al presidente involucrado en todos estos hechos, ¿no? Y que su nombre salte. El presidente tendrá que demostrar que desconocía, el presidente tendrá que demostrar, en este caso, que su campaña tampoco ha sido financiada por la mafia albanesa y muchas otras cosas que él tendrá que demostrar. ¿Qué posibilidades hay en el ámbito, en este caso constitucional, de una posible destitución del presidente? Le pregunto esto porque ya sabemos los momentos álgidos que vive el gobierno, la asamblea, y mucho se dice, no sé si usted me saca de la ignorancia y también a quienes desconozcan, ¿no? De que ya se quemó un cartucho, ¿no? Cuando se planteó en las manifestaciones pasadas de 18 días la destitución del presidente. Ahora vamos hacia un juicio político. ¿Cabe esto? ¿Es posible una destitución del presidente? ¿Cuál sería la causa que podría usar esta comisión para esa posible destitución? En el ámbito de las posibilidades, ¿no? Hay una diferencia en el sistema ecuatoriano frente a sistemas como el español, como el peruano, como el norteamericano. Y sobre esto le digo, yo a partir del año, siempre estuve estudiando temas constitucionales porque las garantías constitucionales van al sistema penal. Entonces, yo he hecho derecho penal, procesal penal, hago criminología política criminal, pero siempre he estado preocupado por las garantías constitucionales, el derecho a la libertad, la licitud de la prueba, etc. Pero a partir del año 2010, después de la Constitución de Ecuador 2008, a partir del año 2010, como en la casa vivo bajo un régimen semimilitar, de broma lo digo. Después soy psicóloga y veía tantos libros de constitucional con la nueva constitución y me dice, ¿y por qué no? ¿Tú estudias mucho constitucional? Sí, porque aquí están las garantías. Y yo tomo la sabia decisión de ir a estudiar incluso una maestría en Derecho Constitucional, precisamente porque nos veíamos abocados a un nuevo mundo en el ámbito de las garantías y todo esto. Entonces, mire, en países como mencioné, Perú, España o el mismo Estados Unidos, cuando llevan a un juicio político al presidente, se le da una especie de calificación, hay un retiro de la confianza. O sea, ya no confiamos en el presidente y lo llevamos a juicio político. Digamos que por una causal abierta. Eso fue antes en el Ecuador, sí, se dice que hace 90 años el presidente Juan de Dios Martínez Mera es el único caso donde se lo destituye mediante un juicio político. Porque, por ejemplo, la ilegal, arbitraria y abusiva destitución en su momento del presidente Bucaram es terrible porque para el año 97, mire, alguien dijo, todavía entiendo que vive, que quería presentar una moción previa en el Congreso. Levantó la mano, presento la moción previa que se le declare discapacitado mental al presidente Bucaram. Simple y sencillo.
¿Quién apoya la moción? Fulano de tal, yo apoyo la moción. Votemos, fuera loco. Así lo votan a Bucaram. Es una vergüenza. Yo fui a clase ese año en Venezuela, antes de la era de Chávez, y me preguntaban en la Universidad Central en Caracas, oiga, profesor, fue a verme profesor de Constitucional, de Derecho Político, ¿cómo votan al presidente Bucaram? Les conté la historia y dice, qué vergüenza, qué inestabilidad la suya. Sí, lamentablemente pasa así en Ecuador. Entonces, fíjense, en la época de Lucio Gutiérrez, ¿cómo se lo vota? Se lo vota calentando las calles, de manera que sale huyendo, abandono del cargo. Y en época de Mahuat también se lo persigue y se lo vota. Con la Constitución del año 2008 cambia el sistema, cambia. Y entonces ya no es esto retiro de confianza. Por eso es que el 129 dice que la Asamblea podrá, no dice que está obligada a proceder al enjuiciamiento político del presidente o presidenta a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros, o sea, 46. Como a veces se dice, ponle uno más, 47, 48, cuidado, alguno pues da retro, como decía mi abuela que venía del campo, va a recular y dice, no, ya lo he pensado bien. Esto es como cuando el presidente Lazo dice que le fueron a exigir dinero y después retira y dice, en verdad que me lo habían contado, pero no estoy tan seguro. Pero bien, con esos 48 hay la posibilidad de promover el enjuiciamiento político, sí, pero son por causales expresamente determinadas. Delitos contra la seguridad del Estado, una rebelión interna, qué sé yo, actos contra la seguridad del Estado, hagan volar una fábrica, etcétera. Por delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, no hay, en este momento no hay ningún elemento o indicio de que el presidente Lazo se haya llevado dinero, que haya recibido dinero, que haya sobreprecio en obra pública, que se haya enriquecido ilícitamente. Tendría que haber algún elemento que haga objetiva esa imputación. Y delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, no son delitos. El tráfico de influencia no entra aquí, ¿no? No, es que el tráfico de influencia, mire, este es el tema del enjuiciamiento político. Exacto, el tráfico de influencia no entra, Jaime. Un sistema como el anterior era abierto. No tenemos confianza porque hay tráfico de influencia. Y si siquiera le agregamos algo copiando el caso soborno, el flujo psíquico. Él sabía lo que iba a hacer el que había sido gerente, no sé qué, administrativo del banco. Se rodeó de pésimas personas. Doctor, que posiblemente en el banco no puedan llevarse nada, ¿no? Y el tema de la por el caso de que lo destituyeron a Bucaram, incapacidad mental me parece que fue. Sí, una locura. Pero eso existe todavía en la Constitución. No. Mire, hay la posibilidad en un momento dado de promover uno ejercicio político y otro la posibilidad de la destitución. ¿Cómo probar eso? Vamos a ver. Es que lo de Bucaram, por lógica, que es lo que me decían los profesores constitucionales de Derecho Político cuando yo daba clase en Venezuela en el 97. Yo estaba dando clase en el Instituto de Criminología Política y Criminal de Drogas, en Caracas, antes de la era de Chávez. Entonces, allí tendría que habérsele probado. Me dice, oiga, doctor, ¿y quién lo declaró loco a Bucaram? Nadie. Por ayer escuché decir en un tema de broma, hay que tener un CD, el loco que ama. Bueno, a Bucaram fue uno de los mayores actos de ellos en la historia. No había una sola prueba. Bueno, no sé si Bucaram, que de paso yo lo defendí. O sea, para declararlo loco no tenían ningún argumento, pero lo hicieron. No, además, era el loco que ama, ¿no? Claro. Y tenía el CD, ¿no? Entonces no sé si por eso. Tal vez el caso del presidente Lazo, sí tenemos algunas cosas que a veces él las dice y después cambia, como en el caso de la entrevista que le dio a Carlos Vera cuando hablaba él de por qué se fue Luque. Él dijo que Luque se fue porque se quiere ir, porque se quiso ir, y después con Milton Pérez de Teleamazonas le dijo que Luque salió porque él sospechaba que había perdido la confianza. Bueno, ahí hubo una contradicción. Puesto, pero ¿qué más contradicciones? Pues firma un acuerdo con Correa, con Nebot y después lo tira al piso. Perdónenme. O sea, mire, el 130, que es el que pueden tratar de utilizar, ¿qué dice? La Asamblea Nacional no es juicio político, es destitución, que es otra cosa. Podrá destituir al presidente o presidente de la República, uno, por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, y el segundo, grave crisis política y conmoción interna. Sobre esto recuerde que ya la Corte Constitucional en su momento
no le dio luz verde al pedido de destitución, pero la grave crisis política y conmoción interna es lo que podría ser planteado y es lo que tendría que ser discutido. Entonces, ahora, se ha dicho... Debe haber manifestaciones, ¿no? Mire, la grave crisis política, mira, hay que hacer un uso racional, ¿verdad?, del concepto. Pues yo también, no solo manifestaciones. Pues entonces sería fácil, el amigo dice, calienta las calles y ya es conmoción. Claro. Ojo. Tal vez que salga la gente a manifestarse por todos los escándalos que está pasando el gobierno. Pero para ser muy serio, yo le diría, les vamos a dar clases gratis. Año 2021. 2021, 14 muertes violentas por 100.000 habitantes. Año 2022, 25 muertes por 100.000 habitantes. El año 2020, 120 toneladas de cocaína. 121, el 2021-2022, 330 toneladas de cocaína. La cantidad de muertos que hay por miles. ¿Es o no una grave conmoción interna? Y una policía incapaz. O sea, no necesita que haya manifestaciones en las calles, no. No, Jaime. La cantidad de muertos, ¿cómo no va a ser grave conmoción interna? Esa es una conmoción. Pero por supuesto, pues ahí. Y eso tendría que ser discutido. O sea, ese es un causal que se podría aplicar ese artículo. Pero por supuesto, la grave conmoción interna en el sistema carcelario, pues Jaime. No nos podemos olvidar que son 400 muertos Exacto. en apenas un año. O sea, eso lo pone, mira... Y las muertes diarias que hay en las calles, pues doctor. Entonces, Jaime, usted coincide que sí hay. Olvidémonos de calentar las calles. El país vive una crisis interna de inseguridad total y absoluta. Eso sí es motivo para que se vaya a la casa, Jaime. Eso sí es motivo. ¿Para destituirlo? Por supuesto que sí, porque el 130 dice, podrá destituir por grave crisis política interna. No habla, eso no es muerte cruzada. Si lo destituye, ¿quién asume el cargo? El vicepresidente de la República. ¿Qué es lo que debió ocurrir en el caso de Bucaram? Ahora, doctor, yo escuché al presidente de la Asamblea el día de ayer, que él dice que para llamarlo a juicio político hay que consultar a la Corte Constitucional. ¿En realidad hay que consultar a la Corte Constitucional o la Asamblea puede actuar directamente, doctor? Mire, de acuerdo con el numeral primero, si el presidente se arroga funciones que no le competen, tiene que haber pedido dictamen de la Corte Constitucional. Y en el caso de la grave crisis política y conmoción interna, no dice la Constitución que se deba pedir a la Asamblea, perdón, a la Corte Constitucional que se pronuncie. Habría que ver si hay una resolución interpretativa, yo no recuerdo que la haya. La grave crisis política la va a calificar quienes pidan un enjuiciamiento político. Y recuerde usted, en el año anterior, ¿cómo estaba el procedimiento de destitución del presidente? Eso fue a la Asamblea, Jaime, que yo recuerdo, a la Corte, que yo recuerde, no. Estaba listo para irse a la casa y no se fue a la casa porque reculó el Partido Social Cristiano, porque Jaime Nebot dijo que había que defender la democracia. Si no, hace rato, probablemente en este país estaría mejor. Y es así, es responsabilidad del Partido Social Cristiano y de Jaime Nebot, que dijo que no. Fue a la Corte Constitucional, que yo recuerde, no, Jaime, porque era grave crisis política, porque es la que se presenta en el momento. Y ahí tenía que defenderse. No, señor, mire, ahora ya hay 5 muertos por 100.000 habitantes. No, señor, hay 25 por 100.000. Y al ingresar usted había 14 por 100.000. ¿Cómo no va a haber grave crisis política y conmoción interna? Para mí que sí la hay. Más allá de que no hay medicinas, se echan el cuento y demás. O sea, sí hay bastante. He escuchado a la ministra de Educación que dice que sí están mejorando el sistema educativo para niños que no pueden ir a clase. Doctor. O sea, hay bastante material ahí. Tengo varias interrogantes de gente que está viendo el programa y gracias a todas las personas que están conectadas en vivo, en YouTube y en Face. Voy a transmitirle una que hace Cristina Aguilar. Gracias, Cristina, por escribirnos. Dice, saludos, gracias por darnos la excelente información. Una pregunta al invitado. Si el presidente no ha cumplido su propuesta, otra cosa, si el presidente mintió al decir que no tenía cuentas en paraísos fiscales, bueno, esto ya está
podríamos decir que casi que juzgado, porque ya la Contraloría dijo que no tenía. Otra cosa, no es conmoción social todo lo que vive el país gracias por las preguntas. No sé si... Lo último, está bien, lo último sí. Lo otro no, porque ese es un problema cuando el controlado pone al controlador. Entonces tienen un subrogante de la Contraloría que va a ser, es un traje a la medida. Viene otro contralor, doctor, ¿no puede revisar eso? Pero por supuesto, porque además hay delitos imprescriptibles como peculado o enriquecimiento ilícito, porque si tenía que tributar aquí, el SRI también, porque, bueno, cajón desastre, ¿verdad? Entonces, y el AGUAFE va a investigar un presunto lavado de activos cuando es el presidente, cualquiera, el anterior, el que nombra al director de la UAF, no lo va a investigar al presidente. Si ve que le molesta a la UAF, nombra a otro director o directora. Entonces, está estructurado así el sistema para que el controlado, ¿verdad?, controle a los controladores. Ay, eso no pasa nada. Pero, ojo, y ahí está bien, peculado, provecho, confusión, enriquecimiento ilícito son delitos imprescriptibles. Y si alguien se enriquece ilícitamente y comete luego lavado de activos por enriquecimiento ilícito, incremento no justificado, puede ser materia de un procesamiento penal, pero por supuesto que sí, Jaime. Algún día se terminarán los malos momentos para el Ecuador también. Claro. Estamos dialogando con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, profesor de Derecho Penal. Doctor, bueno, la Asamblea en pocos días tendrá que emitir un informe. Como lo dijo ayer el presidente, lo vuelvo a repetir, el presidente de la Asamblea, del informe que emita la comisión que investiga, la comisión multipartidista que investiga el caso del Gran Padrino, tendrá que ir a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional se tomará su tiempo para emitir su criterio. Y si es que la Corte Constitucional recomienda que no cabe la destitución, seguramente no se va a dar. O sea, vamos a seguir cruzados de brazos. La otra opción que nos quedaría, la revocatoria de mandato. Sí, tiene que recoger firmas para la revocatoria. La Asamblea también puede hacer el anuncio de ir en muerte cruzada para la Asamblea irse a su casa. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en la época del presidente el panorama era otro. ¿Puede utilizar ese comodín la Asamblea todavía? Sí, pero lo que pasa es que en la época del presidente Correa el tema era otro. Correa era el poder, él era el poder. Pero una muerte cruzada a Correa no le preocupaba porque Correa volvió a ser candidato y volvió a barrer. Pero los que fueron a la muerte cruzada nunca más iban a ir en su vida. Y los que se le apartaron a Correa. Menciono un caso, María Paula Romo. Creía que ella podía ser, pues, no sé, aspiraría a ser presidente de la República. Se va de la mano de Correa, adiós luz, se terminó su carrera política, salvo para hacer algunas cosas indebidas en época de Lenín Moreno, que él también se rodeó de gente que fue a hacer daño a terceros. Entonces, si el presidente no tiene poder, a la muerte cruzada, además ha dicho Henry Cucalón, que tiene listo el decreto, ¿verdad? Entonces, el momento que ya asumamos que el régimen de lo imposible todo es posible en sentido de qué, de que se arman. Además, si van a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional va a decir, a ver, ¿qué quieren? Juicio político. Las tres causales que están aquí no corresponden con tráfico de influencia. No hay lugar a juicio político. A ver, quieren ir a la destitución del presidente por arrogación de funciones. ¿Y cuáles son las arrogaciones de funciones que constitucionalmente no le competían? Y le va a decir que no. Les quedaría chance de asumir la grave crisis política y conmoción interna. Sí, la posibilidad que la Asamblea también se vaya, pero estarán dispuestos a irse de la Asamblea en su mayoría de incapaces. Mire, el tema en el Ecuador es que, por eso yo le sugeriría, hablemos de la crisis institucional. Quítele el nombre al presidente, a la presidencia, quítele el nombre al presidente de la Asamblea. Pero en ambos segmentos de la institucionalidad del país, el país está mal servido. Desde el Ejecutivo, desde la Asamblea, y ya hemos visto, incluso con el caso de soborno, cómo se manipuló y se mal utilizó la Fiscalía y la Judicatura, donde de 9 jueces, 7 eran jueces banqueados, eran jueces de provincia que fueron llamados ¿para qué? Para hacer lo que hicieron en el caso de soborno.
Doctor Pasquel, bueno, definitivamente hablamos de institucionalidad, que es lo que nos hace falta. Institucionalidad y seguridad jurídica también, que es lo que no hay en este país y hemos visto durante todos estos años, por así decirlo, 2 o más periodos que no ha habido en este país. Ahora, tenemos varias salidas, o por así decirlo, posibles salidas. Dentro de ellas, el hecho de que el vicepresidente asuma la presidencia de la República en un posible juicio político que lleve pues a la destitución al presidente Lasso, ¿es dado dentro de las medidas generales constitucionales? ¿Esto le tocaría a él enfrentar los otros 2 años que le quedan al presidente aún? ¿O podría haber algún otro caso que se llame con antelación a nuevas elecciones? Bueno, la antelación solamente cuando hay muerte cruzada. No hay otra forma. No, porque si no, imagínese usted qué pasaría. Si cada 6 meses no le gusta el vicepresidente, asumamos que fuera Borrero, también lo votamos a Borrero. No, por una vez, ya Borrero tendría que ser el vicepresidente por el periodo que resta. Porque ya, recuerde qué pasó con la doctora Rosalía Arteaga. Ella tenía que haber sido la vicepresidenta, la presidenta del país. Pero con un solo antecedentes. Pero con un solo voto apareció el presidente del Congreso. Con un solo voto, el doctor Alarcón, y se convirtió en el presidente, ¿no? Entonces, no creo que ahora tenga el doctor Saquicela, el abogado, Saquicela esa agalla, ¿no? De querer ser él quien maneje el país. Pero constitucionalmente, en caso de una destitución, tendría que asumir el cargo el vicepresidente. Eso es la normalidad en un régimen constitucional, Carlos. Doctor, la revocatoria de mandato es algo que nuevamente se expone en el ojo público, ¿no? En algún momento el Observatorio Ciudadano pidió la revocatoria de mandato y no solamente para el presidente de la República, sino también para el vicepresidente por incumplimiento de mandato. ¿Ustedes realmente piensan, o usted en su criterio, muy objetivamente, se podría dar en estas circunstancias la revocatoria de mandato? Claro, pero lo que pasa es que hay un procedimiento. Y para la revocatoria de un mandato tiene que haber el respaldo ciudadano. Yo creo que objetivamente el país estaría en condiciones de demandar una revocatoria del mandato, pero como este sistema está normado, está arreglado, tiene que cumplirse con los requisitos, que es poder recoger la cantidad de adherentes a la propuesta de revocatoria. Que hay motivos, sí los hay. Recordemos cómo se ha boicoteado en su momento cuando Pedro Granja pretendía la revocatoria del mandato. Recuerde usted que no le daban, pues tiene que darle el Consejo Nacional Electoral el acceso para poder recoger las firmas, etcétera, y a la final terminaban boicoteándole, porque de pronto dicen que no, estas firmas no coinciden. Pero mire la vergüenza de hace pocos días. ¿Quién le cree hoy, y es lamentable y penoso, al ingeniero Pita, que es vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, que ahora ya se sabe, pues, él es cuota de creo, y él habla de un fraude electoral en el referéndum? Ese es un invento de Pita y de quienes lo secundan. ¿Pero qué credibilidad hay? ¿Ir a una revocatoria de mandato con qué arma? A mí me parece que la grave crisis política y conmoción interna es el camino que tiene la Asamblea, si la Asamblea quiere realmente, ¿verdad?, declarar concluido el periodo presidencial del presidente Lasso. Pero el pueblo se pronunció en las urnas, ya tomó usted justamente ese tema del señor Pita, se pronunció en las urnas y mostró su rechazo hacia el presidente Lasso. O sea que vemos que esa posibilidad es bastante fuerte porque probablemente el pueblo sí se va a pronunciar y le va a decir al señor Lasso y al señor Borrero, señores, muchas gracias, váyanse a su casa. ¿Sería entonces lo más salomónico? Sí, pero el tiempo. Ya va a cumplir 2 años, ¿no, verdad? Entonces, hasta que usted coge la firma y se produce una elección para que el pueblo diga que se vaya. Más rápido es utilizar la posibilidad que sí existe. La grave crisis política y conmoción interna la tiene el país. Y esa para mí es una situación real y objetivamente posible en función de qué, de lo que dice la Constitución. Y punto. A todos estos
estas controversias que hay dentro del gobierno y la asamblea. Vemos, por ejemplo, el presidente de la FENOCIN que ha manifestado su rechazo al presidente de la República y ha dicho, bueno, no hay más mesas de diálogo. Tenemos a un señor Leonidas Issa que también habla de posibles manifestaciones indígenas. El caso del Gran Padrino, el caso Encuentro o el León de Troya, sumado a posibles manifestaciones del sector indígena, ¿no haría un poco más grande toda esta controversia y de una u otra forma se haría ya un caso de conmoción social que lleve al presidente ya hacia una destitución? Depende, y depende por qué. A ver, si se empieza el caso de Encuentros, ¿qué puede decir, señor? Allí está investigando la fiscalía. Yo no estoy, ninguna incidencia tengo con la fiscalía. El caso León de Troya, la policía fue la que pidió que no podía continuar, dijo la policía. La fiscalía aceptó y un juez aceptó. Yo no tengo nada que ver con eso. Si creen que deben reabrir, que reabra, porque eso no está prescrito. Pero el tema de la inseguridad por muertes, incluso dentro de las cárceles, por la cantidad de drogas, por la cantidad de armas, por el porcentaje de muertos por 100.000 habitantes, todo eso, y sigue habiendo desatención hospitalaria, y sigue habiendo desatención en el tema de no solo de salud, sino también de educación. Bueno, todo eso sí, claro que hay una grave crisis política. Yo pienso que el escenario existe, pero ya ese escenario tendría que ser utilizado por la Asamblea, con la asesoría que muchas veces no la tienen, no la encuentran, pero a la final por votos la Asamblea va a tener la mayoría. Yo creo que en esta ocasión sí tendría la Asamblea una mayoría para ir en la línea de la destitución del presidente. Se puede haber ido hace más de un año, pero no se fue porque fue la decisión del Partido Social Cristiano de mantener el poder. Y miren, hemos soportado un año más las consecuencias. Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, queremos agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. No, a usted y a Carlita, muchísimas gracias. Siempre es bueno desempolvar ideas que además tienen vigencia. Es decir, nadie quiere nada de malo para el país. Si uno sigue viviendo aquí, y algunos hijos viven aquí, aunque ya los nietos no viven aquí, pero vienen de visita, uno quisiera tener un Ecuador de paz. Y concluyo con una idea, Jaime, para no dejarla por fuera. A algunos no les gusta que hay que pedir ayuda al vecino, pero hay que recurrir, Jaime, mire. Y hay 2 aviones Orión en Ecuador que no les cuesta nada, que es tecnología de punta porque son un centro de mandos que trabajan con drones. Eso es necesario, porque aquí habría que decirle, a ver, yo pensaría en uno más que te lo voy a proponer, que consigan que vaya un avión Orión a la base aérea de Salinas, donde hay Marina, Aviación y Ejército. Nadie va a tocar nada ahí de un buque. ¿Por qué? Es extraordinario lo que puede hacer, porque allí habría, usted con los drones va a volar para saber qué hace o no hace la Marina de Guerra ecuatoriana. Tiene que controlarlo, porque si no, Jaime, sigue siendo un gran negocio la salida de la droga y el ingreso de las armas. Ya nos olvidamos del caso Danubio. No se escanea la carga porque es negocio, las puertas giratorias de aduana, para el ingreso de armas que también ingresan por la frontera. Cuando la policía quiere actuar, actúa mejor. Usted me dice, ¿qué hacer? La gran pregunta es que si la policía no está funcionando y el ejército no está funcionando, usted tiene que depurar los mandos institucionales. ¿Para qué? Para que haya gente con mayor capacidad y no esté comprometida con actos de corrupción. A lo largo de la historia, si usted solamente piensa, y lo digo porque el tiempo se nos termina, en algún momento Rudy Giuliani fue fiscal en Nueva York, estaban las 5 familias de Nueva York, utilizó la ley Rico y descabezó a la familia. No significa que la mafia desapareció. Después llegó a ser alcalde por 2 periodos en Nueva York y ¿qué hizo? Depuró a la policía porque Nueva York tenía la policía más corrupta del mundo. Se fueron todos a la casa y después de eso Nueva York tiene una policía de las policías mayor y mejor capacitada. Es decir, lo que hay que tomarlo. Si hay problemas, porque mire, ahora en el tema de los llamados narcos generales, lamentablemente la embajada nos quiere dar información porque lo que está surgiendo es que quien dio ese dato y esa calificación, eso que incluso provino de la propia policía. ¿Para qué? Para eliminar a los 5
personas que tenían que ascender a generales y en el mando de abajo venía incluso el esposo de la comandante general. ¿Por qué no aparece en evidencia? No se ha enjuiciado a ningún supuesto narco general, pero se los quemó. O sea, este es el país también, lamentablemente, del escándalo, de la manipulación y causa daño. Los buenos mandos tienen que ser mantenidos, los malos mandos tienen que ser sustituidos. No hay otra respuesta posible. Muchas gracias, doctor Alfonso Zambrano. Gracias, como siempre, aportando con ideas y de lo que se puede hacer para cambiar este país. Ustedes, muchísimas gracias. Siempre usted ordena. La verdad, muy buenos días. Jaime y Carlita también. Gracias por el tiempo. Gracias al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, profesor de Derecho Penal, hablándonos de lo que podría ser la salida para la crisis política que vive el La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la ciudad de La Quisquis, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Subrayo, no es eso. Pelearemos, pero eso quería llegar. Y que nos niegan, hay todo. que se va a hacer respetar.